El libro de una Crónicas es el primer libro de la sección de Crónicas en la Biblia, y se enfoca principalmente en la historia de Israel desde el comienzo hasta el reinado de David, a diferencia de los libros de Samuel y Reyes, que proporcionan relatos más detallados de los reinados de Saúl y David. Una crónica se concentra en los aspectos religiosos y el linaje de las tribus de Israel, destacando el papel de David como rey y líder espiritual. El libro de una Crónicas comienza con largas genealogías que abarcan desde Adán hasta los tiempos de Saúl y David. Estas genealogías tienen un enfoque en las tribus de Israel, destacando especialmente las familias sacerdotales y levíticas, lo cual subraya la importancia del culto a Dios. Se mencionan a los descendientes de Noé, Abraham, Isaac, Jacob, y las 12 tribus de Israel, con un énfasis particular en la tribu de Judá, de la cual proviene David. También se detallan las genealogías de los sacerdotes y levitas, indicando la importancia del servicio religioso en el pueblo de Israel. 2. Muerte de Saúl. El libro comienza con la muerte de Saúl, el primer rey de Israel, destacando su desobediencia a Dios y su fracaso en cumplir su misión. Su muerte marca el fin de la dinastía de Saúl. David se convierte en rey después de la muerte de Saúl. David es ungido rey sobre todo Israel. Aunque David ya había sido rey de Judá, ahora es proclamado rey de todo el pueblo de Israel. La conquista de Jerusalén. David conquista Jerusalén y la convierte en la capital del reino, unificando así todo Israel bajo su reinado. Además, tras unificar el reino, David traslada el Arca de la Alianza a Jerusalén, lo que simboliza la presencia de Dios en la nación. El pacto de Dios con David. Dios hace un pacto con David, prometiéndole que su descendencia reinará para siempre, lo que es conocido como el pacto davídico. Esta promesa tiene una gran importancia, ya que se ve cumplida en el nacimiento de Jesús, quien es considerado el hijo de David. David tiene varias victorias militares contra los enemigos de Israel, como los filisteos, moabitas y amonitas. Estas victorias consolidan su reinado y extienden las fronteras del reino. El censo de Israel. En un momento de orgullo, David ordena un censo de Israel, lo cual desagrada a Dios como castigo. Dios envía una plaga sobre el pueblo, que se detiene cuando David ofrece un sacrificio en el campo de Araúna. Preparativos para el templo. Aunque David es el líder espiritual y político de Israel, Dios le dice que no construya el templo porque ha sido un hombre de guerra. En lugar de eso, David hace todos los preparativos para la construcción del templo, reuniendo materiales y planes para su hijo Salomón, quien será el encargado de edificar. La organización del culto. David organiza a los levitas, sacerdotes y músicos para el servicio del templo. Se detallan las divisiones de los sacerdotes y levitas, las responsabilidades de cada grupo y las festividades religiosas que deben observar. Los líderes del ejército y de las tribus. David establece un sistema organizado de líderes militares y tribales, asegurando que todas las tribus de Israel estén representadas y gobernadas de manera justa y eficiente. La transferencia del poder. David prepara a Salomón para ser su sucesor. David le da instrucciones sobre cómo debe gobernar y construir el templo, y lo anima a ser valiente y a seguir la voluntad de Dios. A la bendición de Dios sobre Salomón. David bendice a su hijo Salomón y, ante la congregación de Israel, le encomienda la tarea de construir el templo. El pueblo contribuye en arsamenti para la construcción del templo, mostrando su apoyo al proyecto. La muerte de David. Finalmente, David muere después de haber cumplido su propósito de asegurar la estabilidad política y religiosa de Israel. Su muerte marca el fin de su reinado y la transición a Salomón. El libro de una Crónica subraya la importancia de la fidelidad a Dios, el culto apropiado y la unidad del pueblo de Israel bajo la guía de sus líderes. A través de las genealogías y los relatos de David, se destaca el papel central de la adoración a Dios en la vida nacional de Israel. La figura de David es presentada como un líder elegido por Dios, a pesar de sus fallos, y la promesa de un reino eterno, a través de su descendencia, resalta la fidelidad divina hacia su pueblo. Este libro enfatiza el pacto de Dios con David, que establece una conexión entre el antiguo pacto con Israel y el nuevo pacto a través de la venida de Jesús, el Hijo de David.